cuán complejo es a veces elegir el nombre del niño o de la niña. También es una tarea difícil y supongo que las que vais a ser mamás pronto, pues estaréis en la tesitura muchas veces de valorar y decir ¿y qué nombre le vamos a poner al niño o qué nombre le vamos a poner a la niña? A veces esta situación ha generado conflictos, incluso alguna pequeña trifulca entre los padres, porque uno quiere de una manera, la mamá quiere de otra, pero luego están los abuelos que también se meten por en medio, ¿verdad? Yo, por ejemplo, recuerdo, no llegué a conocer a mi abuelo materno, él se llamaba Pascual, pero bueno, como era la tradición, él a su hijo, que es mi tío, le puso por nombre Pascual. Y a la vez mi tío, a mi primo, le puso por nombre también Pascual. Era una tradición, ahí no había que discutir, ni había problemas ni dificultades en ese sentido. Sin ir más lejos, mi abuelo paterno se llamaba Manuel, mi padre se llama Manuel y yo me llamo Manuel. Y por si fuese poco, mi madre se llama Manuela. O sea que aquí tenemos el pack completo, lo tenemos todo completo. Yo recuerdo uno de mis tíos que se llama Jaime, y evidentemente su hijo, mi primo, se llama también Jaime. Él estaba pues discutiendo con su esposa qué nombre le iban a poner al niño. Y mi tío le dijo a mi primo, dice, si le pones el nombre de Jaime y no rompes la tradición, yo te voy a dar 3.000 euros para que puedas luego pues comprarle al niño lo que le haga falta. Y claro, a veces poderoso caballero don dinero, ¿verdad? Finalmente le pusieron al niño, le pusieron Jaime. Pero bueno, esas son las cosas de las tradiciones. Y bueno, en nuestra sociedad tan globalizada, hoy digamos que el tema de los nombres ha cambiado mucho nuestro contexto. Yo recuerdo que más o menos hace alrededor de unos 20 años atrás empezó a cambiar la tendencia en nuestro país acerca de los nombres. Y mucha gente pues empezaba a fijarse en las series de televisión, en las películas, en los actores, y entonces empezaron a ponerle a sus hijos nombres de alguna forma que procedían de Estados Unidos. Y yo no sé si alguno lo recordará, pero el nombre de Christopher, por ejemplo, era un nombre que empezaba a escucharse en España. Kevin, Joshua, Logan, uno muy conocido es Christian, ¿verdad? Y también Landon. Y esto pues empezaba a provocar una tendencia en los cambios típicos de nuestro país. Yo estuve mirando algunas estadísticas del año 2000 y ¿sabéis cuál era el nombre más común de la mujer en esa época? En España, nombre de mujer, María. María era el nombre que más abundaba en España. Era el nombre más típico, más o menos por el año 2000. Luego estaba Paula, un nombre quizás de origen fenicio, no era tanto bíblico, o tenía un peso, digamos, cristiano. Laura, Andrea, o por ejemplo Alba, más o menos por el año 2000. Y bueno, ante esta tesitura y, digamos, esta revolución de nombres, yo quisiera haceros una pregunta en esta mañana. ¿Qué hay detrás de un nombre? ¿Por qué ponerle a la niña, en este caso, Aitana? Por ejemplo, es un nombre bonito, pero ¿qué hay detrás de un nombre? ¿Es importante el nombre de la persona? Quizás en nuestro contexto no es tan importante, pero en el contexto bíblico el nombre tenía una importancia muy importante, valga la redundancia. Era muy importante el nombre de la persona. Los hebreos daban gran importancia a los nombres personales. Tenían significados literales y eran símbolos, ¿sabéis de qué? Del carácter de la persona.
Por eso eran importantes los nombres. Y de alguna forma, pues, los padres, en este caso hebreos, o en el contexto bíblico, trataban de poner a sus hijos un nombre que de alguna forma los identificase de una manera muy particular. Y, ¿sabéis? En los tiempos bíblicos los apellidos prácticamente eran inexistentes. El nombre era lo que debía identificar a la persona en este caso. Habían algunos adjetivos para identificar o para no confundirlos. Y la Biblia nos habla de algunos de ellos. Por ejemplo, Saulo de Tarso, porque habría algún otro Saulo por ahí. Pero no, este era Saulo, pero el de Tarso. Tenemos también, por ejemplo, a José de Arimatea, Jesús de Nazaret, Elías el Tisbita, Jacobo, hijo de Alfeo, Judas, hermano de Jacobo. Era una forma de identificar a esas personas porque no había apellidos. Pero además la Biblia nos dice que también en algunos había un sobrenombre. Haz venir a Simón, recordamos en el libro de los Hechos, cuando el ángel se le aparece a Cornelio, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro se llamaba Simón, pero tenía un sobrenombre, ¿verdad? Se lo puso Jesús, ahora te llamarás Pedro. También tenemos, por ejemplo, algún ejemplo en el libro de los Hechos, cuando viene la propuesta de los apóstoles para sustituir a Judas, Y entonces dice que había una propuesta por dos candidatos. Estaba José, y dice el texto bíblico, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo. Yo no sé, porque nuestra iglesia es una iglesia muy global, pero yo recuerdo, cuando era más pequeño, que también habían personas en los pueblos, no sé si sería un sobrenombre, pero sí un apodo, que a veces tenían un apodo para identificarlos también. Pero fijaros qué apodo más bonito, por sobrenombre Justo. ¿Os gustaría tener ese sobrenombre? Justo. Y de alguna forma identifica de una forma especial a esa persona, o por lo menos el carácter de esa persona. Bueno, en cuanto a la forma y la estructura de los nombres, a veces podían estar compuestos por dos o más palabras, y tenemos ejemplos, por ejemplo, donde un nombre era la síntesis de una frase. Por ejemplo, yo tengo aquí algún ejemplo. Abidán. ¿Conocéis el nombre de Abidán? Quizás no es un nombre que nos suele mucho, es un nombre bíblico. Bueno, Abidán significa mi padre es juez. Imaginaros vosotros que le ponéis a uno de vuestros hijos, mi padre es juez. El niño va al colegio, se relaciona con sus amigos, ¿verdad? Y cuando lo tienen que llamar, le dicen, mi padre es juez, ven a jugar con nosotros. Interesante, ¿verdad? Mi padre es juez. Claro, el nombre también estaba dando unas características del muchacho, era hijo de un juez. Y eso también podría, pues, disuadir a algunos muchachos de enfrentarse con Abidán. Porque claro, su padre es juez y a lo mejor si nos metemos con el muchacho puede ser que el juez haga algo contra nosotros, ¿verdad? O sea que el nombre daba algunas características interesantes. Icabod, ¿os suena ese nombre de la Biblia? ¿Recordáis cuando mueren los hijos de Elí en la batalla? Los filisteos capturan el arca, se llevan el arca, y una de las esposas de uno de los hijos, ¿verdad? Dice que estaba a punto de dar a luz, y da a luz y muere, y al niño, ¿verdad? Antes de morir, ella dice Icabod, y entonces le ponen ese nombre al niño. Y el nombre significa la gloria de Dios se ha ido. Imaginaros ponerle a un niño ese nombre, Icabod. Que vaya al colegio con sus amigos y que de alguna forma su nombre ya esté dando evidencias de algo que ha pasado en su vida. La gloria de Dios se ha ido. De alguna forma los nombres hebreos
hacían referencia a hechos también, a vivencias, a experiencias personales, no solamente al carácter. ¿Recordáis, por ejemplo, la experiencia de Noemí? Noemí es un nombre muy bonito. Significa agradable, dulce, deleite. Ahí viene la agradable. Bonito el nombre, ¿no? Ahí viene Noemí, la dulce. ¿Cómo sería el carácter de Noemí? Pero sin embargo, después de una experiencia, su nombre es cambiado y ella dice, no me llamaréis Noemí, me llamaréis ahora ¿cómo? Mara, que significa amarga o podemos decir amargada. ¿Puede cambiar la situación mi carácter? ¿Los acontecimientos pueden cambiar mi forma de ser? De ser una persona amable, de ser una persona dulce, ¿puedo llegar a ser una persona amargada? Fijaros la importancia del nombre. Y bueno, simplemente por reseñar algunos otros para que los tengáis en mente. Débora significa abeja, Barak significa relámpago, Caleb, perro. Fijaros, ponerle a un muchacho perro. Sorprendente. Pero vemos que evidentemente en el contexto bíblico había una intención. Y luego tenemos nombres que de alguna forma eran como más espirituales, porque hacían referencia a Dios. Y tenemos algunos casos, por ejemplo, como el de Elías. Y seguro que entre nosotros a lo mejor puede haber algún Elías, yo conozco algunos, que significa Yahvé es mi Dios. Hay como una cercanía, es un nombre como, digamos, como más espiritual, ¿no? Hay una experiencia con el Señor en este caso, ¿no? Natanael, Dios ha dado. Berequías, Yahvé ha concedido. Ezequías, Yahvé ha fortalecido. Interesante escuchar estos nombres. Pero sabéis, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el nombre de Jesús es un nombre en el cual la Biblia quiere hacer énfasis. Y fijaros que ya desde el principio del Evangelio, en Mateo capítulo 1, 21 y 23, dice que el ángel, ¿verdad?, le lanza la invitación a María y a José para que le pongan al niño, ¿verdad?, el nombre de Jesús. Porque va a ser un niño especial. El carácter de Jesús va a estar determinado también por ese, de alguna forma, por ese nombre. Incluso sus seguidores recibieron la invitación de orar en su nombre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo hará. Cuando pidáis algo, hacedlo en mi nombre, en el nombre de Jesús. Yo no sé si vosotros habéis ido alguna vez en el nombre de alguien. ¿Habéis ido alguna vez en el nombre de alguien? Cuando uno va en el nombre de alguien, ¿qué pasa? Supuestamente uno va en el nombre de alguien para que las puertas se le abran. Oye, vengo en nombre de tal persona. Ah, si vienes en nombre de tal, pasa. O no te preocupes que arreglo tu situación, ¿verdad? En este caso, el nombre de Jesús tiene una importancia trascendental incluso para nosotros. Y ya no solamente por el sacrificio que hizo, como dice, por ejemplo, Filipenses 2:9, ¿no? Por causa de su sacrificio se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso no es habitual en nuestro contexto, en nuestra iglesia, llamarle a un niño Jesús, ¿verdad? Porque entendemos de que es un nombre para nosotros que es único. Y buscamos de alguna forma otro tipo de nombre, ¿verdad? Pero el nombre tiene un significado muy especial y tiene que ver muchas veces con un acontecimiento o con el carácter, en este caso, de las personas. Por lo tanto, podríamos decir que para nosotros el nombre no nos define en el día de hoy, pero en el contexto bíblico sí. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. ¿Sabéis? Se cuenta la historia. ¿Cuántos conocéis a Alejandro Magno? ¿Cuántos? ¿Conocéis a Alejandro Magno? Ninguno lo conoce, ¿no? Yo tampoco.
Pero ¿cuántos habéis oído hablar de Alejandro Magno? ¿Habéis oído hablar de Alejandro Magno, sí o no? Bueno, veo que hay alguna mano que ha oído hablar de Alejandro Magno. Bueno, pues cuenta la historia que Alejandro Magno, antes de enfrentar las batallas, le gustaba pasar revisión de sus tropas. Y en un momento determinado, Alejandro se da cuenta de que hay un soldado que está como tembloroso y que dos de sus generales están tratando de persuadirle. Y le dicen: muchacho, no tengas miedo. Alejandro Magno nunca ha perdido ninguna batalla. Ten confianza. Y entonces dice la historia que Alejandro se acercó a este muchacho tembloroso y le dijo: muchacho, ¿cuál es tu nombre? Y el muchacho le dijo así en voz quebradiza y flojita: me llamo Alejandro, dijo. Y Alejandro Magno se quedó mirándolo y después de pensar durante un momento le dijo: muchacho, alguien que lleve mi nombre no puede tener miedo. Por lo tanto, o cambias de actitud o cambias de nombre. El nombre es importante. ¿Sabéis, mis queridos hermanos? Nosotros tenemos distintos nombres, pero nos llamamos sobre todo, ¿qué? Cristianos o hijos de Dios. Pero ¿cómo es nuestra actitud muchas veces, mis queridos hermanos? ¿Nuestra actitud hace honor al nombre? ¿Cómo es a veces nuestro comportamiento en la iglesia? ¿Cómo es mi comportamiento con los hermanos? ¿Sabéis? A veces es triste que se produzcan incluso críticas entre los hermanos de los unos a los otros. ¿Es esa la actitud que el Señor quiere que tengamos? A veces hay rivalidad. ¿Eso hace honor a nuestro nombre? Pues tenemos que aceptar el consejo de Alejandro. ¿Cambiamos de actitud, mis queridos hermanos? O mejor que cambiemos de nombre. Porque nuestra actitud de alguna forma nos define, son un símbolo. Y sabéis, en la Biblia el Señor muchas veces, ¿verdad?, cambiaba de nombre a algunas personas. A veces porque implicaba una promesa. Ya no serás más Abraham, sino que ahora tu nombre será Abraham, porque vas a ser padre de muchedumbres. Y también le dijo a Abraham: a Sarai, tu esposa, no le llamarás más Sarai, sino que ahora será Sara, princesa. La bendeciré y también te daré de ella un hijo. Y la bendeciré y vendrán a ser madre de naciones y de reyes y de pueblos que procederán de ella. ¿Recordáis a Jacob luchando contra el ángel de Jehová? Y el varón le preguntó: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál era su nombre? Engañador, usurpador. Literalmente dice el texto bíblico: el que viene por detrás, por la espalda. ¿Cuántas veces nosotros, mis queridos hermanos, podemos ser engañadores, mentirosos, los que vamos por detrás? ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Dice el texto bíblico que Jacob se aferró al ángel y le dijo: no te soltaré si tú no me bendices. La bendición incluía el perdón. ¿Y qué hizo el ángel de Jehová? Tu nombre ya no será más Jacob. Ahora tu nombre será Israel, luchador con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mis queridos hermanos, nosotros muchas veces luchamos con los hombres o contra los hombres, pero no luchamos con Dios. Y debemos de luchar con Dios, porque ahí es donde podemos de alguna forma ganar las batallas. Ahí es donde el Señor puede cambiar nuestro nombre, puede cambiar nuestro carácter y darnos definitivamente un carácter mejor.
Y si no estamos dispuestos a eso, mis queridos hermanos, si no estamos dispuestos a cambiar de actitud, mejor que cambiemos de nombre. Simón, le dijo Jesús, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar, ¿verdad?, Cefas, que significa Pedro, cantito rodado. Y a Pablo le dijo, ya no serás más pequeño. Ese es el nombre de lo que significa Pablo, pequeño. Ahora serás Saulo, anhelo, porque en tu corazón estaba el anhelo de servir a Dios. Dios cambia el nombre de las personas como símbolo de cambio del carácter que quiere hacer en cada una de ellas. Y eso, mis queridos hermanos, es lo que nosotros tenemos o debemos de hacer. Te pregunto en esta mañana, ¿te gustaría que Dios cambiase tu nombre? Yo recuerdo en otro lugar, a veces las madres son desatinadas, los padres. Hay nombres que realmente... Recuerdo un señor ya mayor que me decía, es que mis padres me pusieron Eustaquio y la verdad es que era un nombre que a mí de verdad no me gustaba. Y bueno, pues me quedé con el nombre. A veces el nombre puede acomplejar, ¿no? Pero muchas veces nuestro nombre, aunque pueda ser bonito, no hace honor a nuestro carácter. Necesita de un cambio. Necesita de una transformación. ¿Te gustaría cambiar de nombre? ¿Te gustaría cambiar de carácter? ¿Te gustaría que el Señor te usara para ser una mejor persona? Cambiar de nombre, mis queridos hermanos, significa de alguna forma nacer en los brazos del Señor y decirle, Señor, yo quiero nacer nuevamente en tus brazos y quiero que tú ahora me pongas el nombre apropiado. Apocalipsis tiene un texto muy bonito donde dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, podemos decir a la iglesia de Murcia, al que venza, al que luche conmigo, yo le daré del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en ella escrita un nombre nuevo que ninguno conoce sino solamente el que lo recibe. ¿Estaremos, mis queridos hermanos, dispuestos a luchar con el Señor para que realmente nos cambie? ¿Sabéis? Hoy en las fachadas de nuestras iglesias luce el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Sí o no? Años atrás era Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Y ese nombre era un nombre que se debía de poner porque durante el franquismo cualquier iglesia que no fuese cristiana no se le permitía ejercer sus servicios de culto. Pero en estos años hemos quitado el nombre de cristiana y hemos dejado el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo digo, Señor, ¿será que somos más adventistas hoy y menos cristianos? Cuando creo que deberíamos ser primeramente, sobre todo, cristianos y después adventistas del Séptimo Día. Mis queridos hermanos, o cambiamos de actitud o cambiamos el nombre. Pero evidentemente nuestra actitud debe hacer honor al nombre que profesamos llevar, el nombre de cristianos. Ojalá, mis queridos hermanos, que cada uno de vosotros pueda recibir de parte de Dios un nombre nuevo, un carácter nuevo, que honre a su Señor. Y ojalá también que Aitana, a través de sus papás, puedan hacer honor a ese nombre, que es incierto. Algunos dicen que es fortaleza, otros gloria y otros mi pueblo, o este es mi pueblo. Pero en cualquiera de los casos creo que es algo bonito. Aitana, hija del pueblo de Dios, muchacha fuerte y que va a dar gloria al Señor. Ojalá que para nosotros también podamos tener esos atributos que el Señor quiere poner en nosotros. Que el Señor los bendiga. Amén.